La Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado que duró 7 años, de 1910 a 1917. El objetivo fue derrotar a Porfirio Díaz, quien duró 35 años en el poder. Todo comenzó por el coahuilense originario de Parras de la Fuente, Francisco I. Madero, quien respondió a la reelección de Díaz con el Plan de San Luis y bajo el lema de sufragio efectivo no reelección, convocaría al pueblo a una lucha armada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Al final el pueblo se levantó en armas bajo distintas fechas y horas, muchas antes del 20 de noviembre, comenzando así la lucha entre los primeros revolucionarios contra las fuerzas del gobierno de Díaz. La lucha contra Díaz terminaría en 1911 con el exilio de este del país y el ascenso de Madero a la presidencia un 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, las secuelas de la revolución derivadas de líderes como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco, además de Victoriano Huerta y otros, harían que esta culminara hasta 1917, con muchos de estos líderes asesinados, incluyendo a Madero. En 1910, Francisco I. Madero desencadena la revolución al presentar el Plan de San Luis, con el cual buscaba restaurar la Constitución de 1857 y derrocar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia al poder en 1911, acontecimiento que marca el fin de su larga dictadura. En este mismo año, Emiliano Zapata, uno de los líderes de la revolución, emite el Plan de Ayala, en el que exige la devolución de las tierras a los campesinos. En 1913, un grupo de disidentes se alza en armas en oposición al gobierno del presidente Francisco I. Madero. Victoriano Huerta toma el control del país a través de un golpe de Estado que se conoce como la Decena Trágica. En este mismo año, Venustiano Carranza lidera una rebelión contra Huerta mediante el Plan de Guadalupe, dando inicio a una lucha por el poder. El 23 de junio de 1914, Pancho Villa y su División del Norte logran una victoria crucial al tomar la ciudad de Zacatecas, un logro significativo para los revolucionarios. En 1915 se convoca al Congreso Constituyente que redacta una nueva constitución para el país, estableciendo principios revolucionarios. La nueva Constitución de México es promulgada el 5 de febrero de 1917, sentando las bases para una república democrática y estableciendo reformas agrarias. En 1920, Venustiano Carranza es derrocado y Álvaro Obregón emerge como una figura clave en la revolución. En 1923, Pancho Villa es asesinado, marcando el fin de una era dentro de la revolución. La revolución representó una lucha que visibilizó problemas en México, desde aspectos laborales y sociales, mismas que después serían consideradas en la nueva Carta Magna de 1917, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, otro coahuilense, y el nuevo presidente de la República tras la revolución, pero también lo matarían. ¿Qué otros datos conoces? Déjalo en los comentarios y feliz 20 de noviembre. En 1938, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de nacionalizar la industria petrolera, un acto que consolida los logros de la revolución y el control del Estado sobre las fuentes de riqueza,